Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo audiolibro o audiotexto. Te presento este libro de Ajo Van Saf, El tarot y el viaje del héroe. Vamos por nuestra siguiente carta, carta número 18, la luna, el peligroso retorno. El camino ha llevado al héroe a través de 10 etapas que corresponden al símbolo astrológico de los 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en los dos aspectos. Estas son las cartas que van desde la templanza, carta número 14, y la luna, carta número 18. Y las cartas relacionadas por suma cruzada desde el hierofante o el papa, carta 5, hasta el ermitaño, carta 9, que encarnan las respectivas polaridades de estos planetas. Ver figura 50 en página 206. Mercurio, dios de los caminos, que en la mitología griega era Hermes Psicopompos, lo que significa que era conocido como guía espiritual y que vemos en el Hierofante o Papa, carta 5, como educador y guía en el mundo exterior, y en la Templanza, carta 14, como la verdadera guía espiritual a través de la noche. Venus, diosa del amor, es representada en su aspecto luminoso por los amantes. Su polo oscuro queda reflejado en los enredos pasionales de el diablo. Marte muestra su poder primaveral en la partida del héroe, en el carro, carta número 7, mientras que la torre, carta número 16, refleja su poder de conmocionar, pero sobre todo su aspecto destructivo y guerrero, que tanto puede desembocar en la ruina como en una ruptura liberadora. En la antigüedad clásica, Júpiter era considerado el más alto juez por encima de los seres humanos y de los dioses, en el cielo y en la tierra. Ellos expresan la justicia. Carta número 7. Carta número 8, que representa las leyes de este mundo, así como en la estrella, símbolo de la sabiduría y de las leyes del cosmos. Júpiter era esposo de Temis, diosa de la justicia celestial, equivalente de la estrella, la hija de ambos, Dike, Román, Justitia, diosa de la justicia terrenal. Puede verse en la justicia como ella. Júpiter era frecuentemente representado con una balanza en la mano. En su aspecto luminoso, Saturno se presenta en el ermitaño 9 como un anciano sabio, mientras que su lado más difícil, que despierta en nosotros el temor de la constricción, corresponde a la luna, carta número 18. Esta carta representa la última prueba del camino. Sin embargo, la tarea no ha sido aún cumplida en su totalidad. Si bien es cierto que se ha dominado al monstruo y se ha liberado al alma cautiva, el héroe tiene todavía por delante el difícil retorno. Él o ella deberán encontrar el camino sin perderse en el laberinto del inframundo. En este trayecto de retorno acecharán los peligros insidiosos, que son verdaderas trampas para los grandes héroes fracasados. Aquí es donde Orfeo se da la vuelta y pierde a Eurídice para siempre. También es aquí donde la esposa de Lot se dio la vuelta y fue convertida para siempre en estatua de sal. Sí que ya había obtenido el ungüento de belleza de Perséfone, pero no pudo resistir la tentación de abrir la jarra, a pesar de las advertencias recibidas, y cayó en un sueño mortal. Gilgamesh
había conseguido en su viaje al otro mundo la hierba de la inmortalidad, la nueva comprensión del tiempo, la conciencia de la eternidad de la carta anterior. Sin embargo, al dejar un momento la planta para beber agua de una fuente, vino la serpiente y se la comió. Las leyes del inframundo son muy estrictas a cualquiera que coma allí, aunque solo sea una semilla de granada, no le será permitido regresar al mundo superior. Esto es lo que le ocurrió a Perséfone, que había sido raptada. Quien quiera que se siente en el Hades una sola vez, aunque sea un breve instante, lo hará para siempre, como Teseo y Peiritos, que ya no se levantarían jamás del escabel del olvido. Todos ellos nos deja claro que el descenso al inframundo es una tarea que debe cumplirse, aunque sin que llegue a convertirse en una meta en sí misma. Corresponde al tema clásico de los cuentos de hadas, del bosque encantado por seres que intentan que el héroe abandone el viaje, hechizándolo, haciéndole de esta forma olvidar su nombre y traicionar las enseñanzas mágicas del ermitaño, que es, a su vez, la carta relacionada con la luna por suma cruzada. En este punto existe el peligro de perder de golpe todo lo conseguido hasta ahora, con gran dificultad. El escritor de la antigua Persia, Nizami, nos habla de ello en su historia de amor no correspondido, con tal belleza y sentido trágico que no ha podido hasta hoy ser superada. Hace también en su colección de cuentos de hadas una impactante descripción de la princesa india, un sábado en la negra bóveda de Saturno. Es demasiado hermoso para contarlo en otras palabras que no sean las suyas, y por tanto demasiado largo para reproducirlo aquí. La tragedia de los Nibelungos puede también describirse cogiendo como referencia las últimas cartas del tarot. Sigfrido superó las distintas etapas con auténtica valentía. En un acto de coraje se adentró en la cueva, donde el dragón Fafnir custodiaba el tesoro del Rine, el diablo, y luchó hasta vencerlo, la torre. Al bañarse en la sangre del dragón se hizo inviolable, y cuando comió su corazón se abrieron sus ojos y sus oídos. Comprendió el lenguaje de los pájaros y vio en una visión Bruenhilde, a Bruenhilde, su ánima. Prometió entonces liberarla de la fortaleza en llamas donde se encontraba atrapada y casarse con ella, la estrella. Pero imprevisiblemente bebió el brebaje del olvido, que había sido preparado para él en la corte del rey Gunther, la luna. A causa de ello, se olvidó de la bella Valquiria, que se casó con Kriemhild. Con esta traición a su ánima selló su destino mortal. Traducido a la vida cotidiana, estas imágenes significan que el encuentro con los poderosos del inconsciente pueden ser peligrosos y que solo una conciencia desarrollada puede tener suficiente fuerza para evitar ser devorada por el inconsciente. Podría ocurrir que en el descenso al inframundo descuidáramos y olvidáramos al mundo real a causa de la avalancha de imágenes del inconsciente, que resulta realmente hermosa e intoxicante. También Homero, cuando nos habló de las puertas del país de los sueños, nos advirtió sobre el peligro de ser conducido a la locura por los poderes del inconsciente. Una de las puertas está hecha de asta y la otra de marfil. Los sueños verdaderos provienen de la primera y los falsos de la segunda. Debido a esta ambivalencia, las antiguas escuelas de ocultismo
no estaban al alcance de cualquiera y acostumbraban a ser extremadamente selectivas con respecto a la madurez de los aspirantes. Hoy día, en cambio, el conocimiento esotérico es accesible a casi todo el mundo, bastante diluido, ya que la verdadera sabiduría ha sido desplazada del foco de atención por palabrería superficial. Manteniendo velada su luz es como mejor podría dar frutos. Pero quienes se sienten atraídos por las explicaciones más simples y cómodas, considerándolas una fuente de conocimiento secreto que les sirve para orientar su vida, deberían preguntarse si no se están huyendo, si no se están huyendo alegremente del mundo, lo que tarde o temprano los conduciría a un bosque encantado del que sería muy difícil salir. Podemos encontrar experiencias similares en otros ejemplos como los grupos de crecimiento personal, por incuestionable que sea el valor de sus servicios. Desde el momento en que una considerable proporción de individuos está continuamente cambiando de un grupo a otro, lo lógico sería hacer un análisis del tema. Estas personas habitualmente no desean volver a la vida cotidiana, que consideran hostil. Han confundido las palabras y no desean prescindir del sentimiento de familia que les aporta el grupo. Se sientan en el escabel del olvido, perdidos en el laberinto del inframundo, y ya no recuerdan su verdadero nombre. Han olvidado lo que en realidad deseaban y las razones por las que en su día se pusieron en marcha. Tener importantes experiencias en grupo para integrarlas posteriormente en el mundo real de la vida cotidiana. Por esta razón, Jung nos advierte, si nuestra psicología es forzada a poner el énfasis en el inconsciente, ello en ningún caso disminuye la importancia de la mente consciente. Es, por el contrario, la sobrevaloración unilateral de la conciencia la que debe controlarse por medio de una cierta relativización de valores. Pero esta relativización no debe llevarse tan lejos que el ego se sienta totalmente fascinado y desbordado por las verdades arquetípicas. El ego vive en el espacio y en el tiempo y debe adaptarse a sus leyes para poder existir. La carta nos muestra un cangrejo emergiendo del agua, que puede también entenderse como un signo de que hemos llegado al trópico de Cáncer, mientras que el ermitaño con su correlación Saturno-Capricornio está en el trópico de Capricornio. Ver figura 51 en página 209. El Sol, el modelo celestial de todos los héroes, debe hacer en estos dos momentos del año un cambio de dirección. Lo mismo les ocurre a los héroes que tienen que atravesar el umbral en estos dos puntos, mientras que el viaje a través de la noche comienza con las cartas pares después del ermitaño. Al llegar a la carta de la luna, emergemos de las profundidades del agua para retornar a la luz. Desde tiempos antiguos, Saturno, que astrológicamente corresponde a esta carta, ha sido considerado el guardián de este umbral. Hoy en día, la luna es con frecuencia interpretada erróneamente porque tenemos una idea romántica de ella. En el tarot simboliza la oscuridad, la noche y la exploración de las profundidades de nuestros espacios internos. La luna se ha situado delante del sol y ha velado la luz, igual eclipse de sol. Este fenómeno natural solía considerarse un anuncio de mala fortuna y siempre ha producido en los seres humanos un sentimiento de miedo e intranquilidad. La carta muestra un vado, un lugar siempre peligroso por donde es posible cruzar,
y un estrecho pasaje que conduce a las torres grises, presentes también en la muerte y que son los heraldos de la Jerusalén celestial, símbolo del bien más elevado que podamos obtener. Ver figura 52. El pasaje es, sin embargo, difícil y peligroso. Está guardado por un perro y un lobo, mientras que el perro, como ya se ha dicho en el loco, representa los amistosos y serviciales poderes de los instintos. El lobo encarna sus aspectos peligrosos y destructivos. Está conectado con Cerbero, el perro infernal de la mitología griega, cuyo trabajo es asegurarse de que ninguna alma escape del inframundo. Aunque la meta, el lugar de redención, la Jerusalén celestial, está ya a nuestro alcance, será necesario superar una difícil prueba en la cuerda floja. La puerta que da a la vida es estrecha, el camino que conduce a ella es difícil y hay muy pocas personas que lo encuentran, dice la Biblia al final del sermón de la montaña, Mateo 7:14. En imágenes medievales, esta etapa solía representarse con un estrecho puente que las almas debían cruzar a fin de alcanzar la vida eterna. En este punto, los cuentos de hadas nos hablan de la tarea de equilibrio que el héroe debe cumplir con éxito, con el fin de superar un abismo o un estrecho pasaje, último umbral en el filo de una espada. El peligro subyacente en el camino del héroe es que acabe esclavizado por el lado oscuro del ánima y sea conducido a la locura por su guía interna femenina. Como la naturaleza del inconsciente es bipolar y ambivalente, la guía de almas suele comportarse de forma bastante paradójica. En la leyenda de Perceval, el alma se divide en dos, el lado luminoso y el lado oscuro. Valga como ejemplo la mujer de la estrella roja y su oscura contrapartida, la Pucelle de Malaire, la Pucelle de Malay, la portadora de mala fortuna, que corresponden respectivamente a la estrella y a la luna, ver figura 53 en página 203. En el camino que conduce al desarrollo personal, es imperativo en este punto comprender que la meta no es el ánima en sí misma, sino la totalidad que está más allá, a la que el ánima quiere conducirnos, de la misma forma que Beatriz guió a Dante hasta la visión de lo más elevado a través del monte del purgatorio. Si el héroe se deja fascinar por el lado luminoso de su ánima, la mujer estrella permanecerá esclavizado por el lado oscuro que, como la luna, se ha colocado delante del sol únicamente cuando si el héroe se deja fascinar por el lado luminoso de su ánima, la mujer estrella permanecerá esclavizado por el lado oscuro que, como la luna, se ha colocado delante del sol. Únicamente cuando el héroe reconoce que la verdadera meta, el sol, como símbolo del yo, se encuentra detrás de esta oscuridad, puede escapar del laberinto o de los bosques encantados. En su interpretación de la leyenda de Perceval, Emma Jung describe este difícil pasaje de la siguiente manera. En realidad, el ánima puede comportarse de forma extremadamente paradójica o separarse en dos figuras opuestas, quedando el ego a merced de la tensión generada entre ambas, hasta que empieza a preocuparse por la tarea de la individuación. Solo cuando la persona comienza a sentir aprensión al yo, que se encuentra detrás del ánima, el sol como símbolo del yo detrás de la luna, el lado oscuro del ánima, encuentra la forma de escapar de esta tensión. Por otro lado, mientras siga ella enredada en la imagen de su yo, no podrá liberarse de sus trucos, ya que desea atraparlo en vida y al mismo tiempo expulsarlo de ella, iluminándolo y engañándolo.
hasta que se haya encontrado a sí mismo y haya encontrado también unos cimientos internos más allá del juego de las paradojas. Miedo y constricción son dos palabras íntimamente relacionadas. La astrología asocia estas experiencias con el planeta Saturno, guardián del umbral, como puede verse en el ermitaño 9. Saturno es considerado el sabio anciano. Sin embargo, la carta en conexión con el ermitaño por suma cruzada, la luna, carta 18, corresponde al umbral que guarda Saturno, el umbral del miedo. Nos lo encontramos en todas partes, en el mundo exterior, cuando tenemos que hacer algo que no nos es familiar, adentrándonos en un territorio nuevo. También lo experimentamos, al menos con igual intensidad, cuando nos internamos en el mundo del ermitaño. Muchas personas sienten miedo cuando se encuentran completamente solas, en silencio, en un lugar aislado. Por la noche, sin que exista una causa externa aparente, este miedo puede incluso convertirse en pánico. Visto desde un punto de vista psicológico, estamos ante el miedo al inconsciente que nos impulsa a escapar rápidamente y a huir de la soledad y la tranquilidad. Jung comparó esta cierta ocasión al individuo moderno con el propietario de una casa que por la noche oye un sonido inexplicable que proviene del sótano. A fin de tranquilizarse, va al desván, enciende la luz y descubre que no era nada en realidad. Ir al desván es decir, a la cabeza, y encontrar allí una explicación a cualquier cosa que pueda causarnos miedo es sencillo y fácil. En cambio, ir al sótano y entrar en un lugar oscuro lleno de moho que huele a humedad se nos hace realmente difícil y desencadena en nosotros un sentimiento de opresión. Pues aquí se encuentra nuestro lado oscuro. Por esta razón constantemente intentamos distraernos en la vida cotidiana, de forma que nuestra energía vital fluya hacia objetos externos. Pero cuando estamos solos, en silencio, la energía se concentra en el inconsciente y activa todos los contenidos que tan cuidadosamente habíamos suprimido. En los mitos de muchos pueblos, incluyendo los Upanishad de India, la luna es considerada la puerta al mundo celestial, así como la meta está más allá del umbral de Saturno. Las más deliciosas y enriquecedoras experiencias que pueden conseguirse se encuentran más allá del miedo. Por ello, la celebración de los rituales saturnales, tales como el ayuno, el silencio y la soledad, forman parte de todas las religiones como una transición que ayuda al ser humano a cruzar este umbral. A pesar del miedo y la oscuridad que entraña, la luna no debe tenerse por una mala carta o como una indicación de que existe algo que debemos evitar. La tarea, al llegar a este punto, es no perder los ánimos, no dejarse desalentar por la oscuridad y tomar el camino del miedo con sinceridad, valor y coraje, a fin de alcanzar lo auténtico que se encuentra detrás. En situaciones que producen tanto miedo desde un punto de vista psicológico, se aconseja permitir que nuestro mundo inconsciente pueda expresarse. Por esta razón, quizá la gente que vive recluida habla consigo misma. Como sabemos, Odiseo también tuvo grandes problemas en su viaje de regreso. 2 veces llegó hasta su isla Ítaca, pero en ambas ocasiones sus compañeros, las partes no integradas de su personalidad, cometieron un error y el barco fue inmediatamente devuelto al mar por vientos furiosos y mareas, lanzándolo a una nueva odisea. Fue obligado a retroceder hasta la carta del colgado. En más de una ocasión,
haciéndole comprender reiteradamente un nuevo viaje nocturno a través del mar. A pesar de haber conquistado heroicamente las etapas previas. Con toda seguridad se habría perdido si no hubiera contado con Atenea, que le daba siempre buenos consejos y salía en su ayuda. Sin demora, bajo la forma de Circe, Calipso, Leucotia o Náusica. Sin el consejo de Circe no hubiera podido resistir los mortales cantos de las sirenas, que despiertan añoranzas, ni habría superado los peligrosos y estrechos pasajes que se encuentran entre los monstruos Escilas y Caribdis. Sin la ayuda e intercesión de su diosa protectora, Atenea jamás habría regresado a su tierra. También Teseo estaba en permanente contacto con su guía de almas, Ariadna, mientras iba abriéndose camino dentro del laberinto para vencer al Minotauro. Ella fue quien le dio el hilo, manteniendo en sus manos un extremo del mismo. De no ser por este nexo entre ambos, el héroe se habría perdido dentro del laberinto, símbolo del inframundo, y sin esta ayuda jamás habría encontrado el camino de retorno. Este mito puede ser analizado desde la perspectiva de ambos sexos, sin el contacto constante con Ariadna, su ánima. Teseo se habría perdido para siempre. En lo que respecta a Ariadna, nunca habría sido posible rescatarla si ella no hubiera estado unida a Teseo, su animus, por medio del hilo. Justo a la entrada del infierno, el juez del inframundo, Minos, hizo que Dante comprendiera que confiar en otra persona es una decisión crucial y que es mucho más fácil entrar en el inframundo que salir de él. Y nos advierte: mirad cómo entráis aquí, cuidad en quién confiáis, no dejéis que, para vuestra desgracia, la anchura de la puerta os engañe. Todas las tradiciones sobre la resurrección que han llegado hasta nuestros días, incluso las más antiguas, nos hacen el mismo relato. La historia épica de los antiguos sumerios nos habla, por ejemplo, del descenso al inframundo de Inanna, reina de los cielos y diosa de la grandeza de las alturas, que abandona su trono celestial para encontrar a su oscura hermana, Ereshkigal, diosa de la grandeza de las profundidades. Sin embargo, antes de que golpeara a las puertas del inframundo, toma ciertas precauciones que más tarde serán decisivas. Mantiene una conversación con su sabio visir, Ninshubur, llegando a un acuerdo sobre lo que debía hacerse si no regresaba a los 3 días, como estaba planeado. En realidad, si Ninshubur hubiera llevado a cabo fielmente todo lo acordado, Inanna habría desaparecido para siempre en la tierra sin retorno. En este mito de resurrección, el más antiguo que conocemos, el regreso concluye exitosamente, gracias a que la heroína se ha aliado con su visir, su animus. La guía de La guía de almas puede entenderse también como la capacidad de mantener relaciones tensionales adecuadas entre polos opuestos, masculinos y femeninos, acción e inacción, coraje y desánimo, euforia y depresión, pero sobre todo entre moderación e inmoderación. El viaje a través de la noche, buceando las profundidades del inconsciente, ha dado como resultado una enorme expansión de la conciencia del héroe. Aunque existe también el peligro de perderlo todo en el último momento, por la avaricia de nuestro ego, por traición o por megalomanía. Así nos relatan los cuentos de hadas, por ejemplo, el del pescador y su esposa, en el que el pescador libera un pez que había atrapado. En agradecimiento por este acto de bondad, el pez le promete hacer realidad todos sus deseos,
Al dejarse influenciar por su esposa, sus deseos son mayores cada vez, hasta acabar finalmente en megalomanía, en el deseo de ser como Dios. El pez rehúsa cumplir este deseo y desaparece, llevándose consigo todo lo que previamente había concedido. El pez simboliza el yo, mientras que el pescador encarna un ego demasiado débil, que se deja seducir por un aspecto negativo del ánima, una avaricia inconsciente que deriva en deseos que se hacen progresivamente excesivos. Cada ego desea en el fondo convertirse en Dios y alcanzar la inmortalidad. La diferencia es, sin embargo, que un ego débil no es capaz de resistir la tentación, peca de inmoderación y fracasa. Existen aún peligros mayores. El ego podría considerar una experiencia transpersonal como un logro personal o identificarse con un arquetipo al encontrarse con las imágenes que habitan en las profundidades. El ego siempre se siente abrumado al encontrarse con el yo o expresado de otra forma. Cuando el ego se muestra verdaderamente abrumado es que ha encontrado una parte del yo. La pregunta decisiva entonces es, ¿qué hace el ego? ¿Se vuelve humilde y se pone al servicio de la gran unidad? ¿O se infla y, en un arrebato de megalomanía narcisista, se adjudica el mérito de este encuentro? Se siente escogido, alardea de su conocimiento y sucumbe a fantasías de omnipotencia, cediendo ciegamente al mal del gurú. En este contexto, Jung nos habla de una personalidad mana. Dice que estos poderes embrujadores son tan irresistibles para el ego que es inevitable en el camino hacia la individuación pasar por esa fase en la que el ego se infla. Pero una vez que dicha fase ha sido superada, acaba pareciéndonos retrospectivamente bastante embarazosa. Es importante, pues, saberlo desde el principio para intentar reducirla al máximo posible. Aquí, al final del viaje, a través del inframundo, se podrá ver con claridad si el ego ha mantenido la actitud adecuada en su encuentro con las fuerzas del yo. En cierto cuento de hadas, Madre Hall decide si la heroína, a la salida del infierno, regresa al mundo superior como una niña sucia o como una niña dorada. Mientras que la niña dorada se pone humildemente al servicio de los poderes del yo y cumple con las tareas saturnales, a la niña sucia, en cambio, lo único que le interesa es usar los poderes mágicos del yo para que, de la forma más cómoda, se cumplan sus deseos, adictos al ego. Una analogía de esta actitud podemos encontrarla en el ejercicio ilimitado del pensamiento positivo, con el que el ego intenta, como un saqueador, explotar en su beneficio los poderes mágicos del inconsciente. El precio de esta avaricia es en verdad muy alto. El resultado final es precisamente la niña sucia. Para el individuo occidental, el peligro de fracasar a causa de esta avidez de poder es particularmente importante, debido a que en nuestra cultura no hemos hecho grandes esfuerzos por explorar nuestro espacio interior. No hemos hecho grandes esfuerzos por explorar nuestro espacio interior. Como consecuencia de la inexperiencia, el peligro que existe de sucumbir a las tentaciones y seducciones que provienen de estos mundos desconocidos es aún mayor. En general, tendemos a considerar al inconsciente desde un punto de vista meramente utilitario y a usarlo para nuestras maquinaciones. Aquí es precisamente donde radica el peligro sobre el que Marie-Louise von Franz nos advierte cuando dice:
Cualquier acercamiento utilitario al inconsciente o simplemente nuestro deseo de hacer uso de él tiene efectos destructivos, igual que, como ya hemos empezado a comprender, ocurre en la naturaleza exterior. Si nos limitamos a explotar los bosques, animales y minerales de la Tierra, rompemos el equilibrio biológico y nosotros mismos o las generaciones posteriores pagaremos un alto precio por ello. Bastián Baltasar Box, el héroe de la historia interminable, estuvo también a punto de fracasar. Podría haber permanecido en fantasía, ya que este mundo le parecía extremadamente atractivo. Su ego estaba tan inundado por deseos de poder y de mejorar el mundo que únicamente parecían existir buenas razones para permanecer en fantasía. Solo en el último momento, y por la acción decisiva de su aliado Atreyu, consiguió finalmente regresar. Una vez aquí, se encontró con el librero Coreander, que conoció al principio de la historia interminable. El librero admitió ser él también un viajero de fantasía y saludó a Bastien con las palabras memorables. Hay personas que nunca pueden ir a fantasía, hay otras que sí pueden, pero que se quedan para siempre. Existen aún otras, como tú, que van y regresan nuevamente y consiguen que ambos mundos sean saludables. Esto es lo importante. La meta del viaje no es, naturalmente, cambiar un mundo por el otro. Si durante la primera mitad de la vida solo hubiéramos usado el ojo derecho y descubriéramos de pronto el izquierdo, sería bastante absurdo mantener tapado el ojo derecho para empezar a ver solo por el izquierdo. Así como tenemos dos ojos que nos permiten ver en perspectiva, tenemos también un lado consciente y otro inconsciente, o una naturaleza masculina y otra femenina. Somos al mismo tiempo un ser humano interior y otro exterior, y nos encontramos entre la luz y la sombra. La meta del viaje es llegar a ser completos, viviendo ambos lados. El objetivo de la siguiente carta es, por tanto, la reconciliación de estos dos polos. La luna, carta 18, está relacionada con el ermitaño, carta 9, por suma cruzada. Si el ermitaño representa la cima en nuestro proceso de desarrollo de la conciencia, la luna simboliza la más profunda exploración de nuestra naturaleza interior, de las profundidades del inconsciente. Ver figura 54. En ningún otro punto del viaje del héroe existe un peligro mayor de perder, traicionar u olvidar el legado del ermitaño, el conocimiento del nombre verdadero y la fórmula mágica que aquí en las profundidades de la luna. Al mismo tiempo, tampoco existe en otro lugar mejor oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos, el ermitaño, en este umbral siguiendo el camino de la luna. Palabras clave sobre la luna, arquetipo la noche, el amanecer. Tarea, caminar sobre la cuerda cuidadosamente superando el umbral del miedo y sin perderse. Meta, retorno a la luz, riesgo, perderse en un bosque encantado, equivocar el objetivo, acabar siendo prisionero del miedo. Sentimientos vitales, irritación e inseguridad, pesadillas, temores, añoranza. Muchas gracias por escuchar este audio texto. Buenas noches o buenos días. Adiós y gracias.